A ver, toda ley tiene como un motor secreto, ¿no? Un mecanismo que casi no se ve, pero que está ahí, adaptándola, completándola, cuando algo parece que no encaja. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno, vamos a abrir ese capó para descubrir qué es y cómo funciona este motor, la dogmática jurídica. Es que uno tiende a imaginarse la ley como si fuera un manual de instrucciones perfecto, ¿verdad? Con reglas para absolutamente todo. Pero, ¿qué pasa cuando de repente llegamos a una página en blanco? O cuando nos damos cuenta de que falta justo esa pieza que necesitamos para resolver el rompecabezas. Miren, para de verdad entender este asunto, no hay nada como ponernos en los zapatos de un juez, justo en el momento en que se enfrenta a un caso real, un dilema que nos muestra las grietas del sistema. Imaginen esta escena. Juan y Pedro están en un juicio por robo. La ley es súper clara, al menos en una cosa. La pena es más alta si el delito se comete con armas. Hasta acá todo parece bastante sencillo, ¿no? Pero, claro, justo acá es donde la cosa se pone difícil. Resulta que el Código Penal nunca, pero nunca, define qué es exactamente un arma. Y toda la decisión del juez depende de esa palabrita. ¿Un cuchillo de cocina cuenta como arma? ¿Y un ladrillo? La ley, silencio total. Y entonces, ¿qué se supone que hace un juez? ¿Cómo toma una decisión cuando la misma ley tiene un hueco tan, pero tan grande? ¿De dónde saca la respuesta si la norma no se la da? Bueno, frente a este vacío, los juristas no es que se pongan a improvisar, ¿eh? No. Acuden a una especie de caja de herramientas conceptual. Una herramienta que es muy poderosa y para muchos es casi un secreto. Y esa herramienta se llama dogmática jurídica. El filósofo Carlos Nino lo explica muy bien. Es un método para proponer soluciones. Pero, y acá está la clave de todo, no presenta estas soluciones como si fueran algo nuevo, no. Las disfraza, las hace parecer como si siempre hubieran estado ahí, escondidas en el texto original de la ley. Ok, pero para entender por qué existe algo así, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que entender una idea que fue muy poderosa. La creencia de que se podía crear una ley perfecta. Y esta creencia genera dos maneras de aceptar la ley. Por un lado, está la forma racional. La seguimos porque nos parece justa o conveniente. Pero la otra, la dogmática, es muy distinta. Acá, la ley se acepta como un punto de partida absoluto, simplemente porque es la ley. No se la cuestiona, se la interpreta. Y ojo, que esta actitud no apareció de la nada. Nació de un deseo de orden, de claridad. Pensemos que veníamos de siglos de leyes caóticas y de repente la Ilustración trae esta idea de un derecho basado en la pura razón. Y esto nos lleva directo a los grandes movimientos codificadores del siglo XIX, como el famoso Código francés. El sueño era ese: crear sistemas legales que fueran perfectos, sin ninguna laguna, sin contradicciones. Se llegó a creer que absolutamente todo el derecho estaba contenido, y solamente contenido, en la ley escrita. Claro, pero esto nos mete en una paradoja, ¿no? Si la ley es perfecta, ¿cómo puede tener vacíos como el de la definición de arma? Para resolver esto, la dogmática se saca de la manga una solución que es brillante y a la vez una especie de ficción necesaria. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que les permite a los juristas encontrar respuestas donde parece que no hay nada? ¿Cómo hacen para que una ley que esté en silencio de repente hable? Inventan un personaje de ficción, el legislador racional. A ver, este legislador imaginario es un ser perfecto. Nada que ver con un parlamento real, ¿eh? Se lo imagina como una sola mente, una persona que es eterna, que lo sabe absolutamente todo, que es perfectamente justa y que jamás se contradice. Es básicamente la antítesis de cualquier legislador de carne y hueso que conozcamos. Ok, ¿y cómo ayuda este superlegislador imaginario a nuestro juez del mundo real? Volvamos al caso de Juan y Pedro y el famoso robo con armas. Bueno, el juez, frente al silencio del código, no es que se ponga a inventar una respuesta de la nada, no. Consulta un libro de dogmática y ahí, ¡zas!, como por arte de magia, encuentra la solución.
una definición súper detallada de arma que hasta distingue entre propias e impropias. Y lo más importante que hay que entender es esto. Esta definición no está en la ley. Es una solución creada por los juristas. Entonces, el punto clave es este. Al usar esa definición, el juez puede condenar a Juan y Pedro. Y lo hace actuando como si ese legislador racional perfecto siempre hubiera tenido en mente esa definición exacta al escribir la ley. De esa forma, llena el vacío que los legisladores reales, los de carne y hueso, dejaron. Pero ojo, que llenar vacíos no es la única técnica. A veces la dogmática funciona de otra manera, clasificando conceptos. Pensemos en este otro caso. Una inquilina, Renata Flores, se niega a dejar su casa. Alega que tiene un derecho de retención. La ley menciona este derecho, sí, pero es súper vaga sobre qué es realmente. Y acá vemos otra técnica dogmática en plena acción, el debate sobre la naturaleza jurídica de algo. Los juristas se ponen a discutir si este derecho es real, como el derecho de propiedad, o si es personal, como una deuda. Y esta discusión que parece súper académica no lo es para nada, porque cada categoría tiene consecuencias prácticas totalmente diferentes. Al final, el juez lo que hace es elegir una de estas interpretaciones, una de las que creó la dogmática. Y al definir la naturaleza de ese derecho, en la práctica, lo que está haciendo es decidir si Renata Flores se queda o se va. La solución no estaba ahí, servida en la ley, fue construida. Bueno, ya vimos cómo funciona, pero la pregunta del millón es, ¿por qué nos importa todo este proceso que ocurre en medio a puertas cerradas en los despachos de los jueces y los juristas? Es que, como dice Nino, la dogmática propone soluciones totalmente originales, pero lo hace, y esto es lo increíble, como si se derivaran de algún modo, a veces misterioso, del derecho positivo, o sea, de la ley escrita. Es en el fondo una función creativa que se disfraza de una simple interpretación. Y la verdad es que es una función vital. Mantiene al derecho funcionando, lo va adaptando, llena sus huecos, resuelve sus contradicciones. Sin esta herramienta, el sistema legal probablemente se paralizaría. Pero todo esto pasa tras bambalinas, ¿se entiende? Reformulando la ley sin que parezca que se la está cambiando. Lo que nos deja con una última pregunta, una pregunta final, que es quizás un poco inquietante. Si la ley se está reescribiendo todo el tiempo en secreto con estas técnicas, entonces, ¿quién es el verdadero legislador?